yo mismo iré. Para cumplir la promesa de Dios hecha a Eva y a Adán acerca del Mesías Redentor, Dios levantó un pueblo a partir de Abraham, porque en obediencia a Dios, Abraham estuvo dispuesto aún a sacrificar a su hijo Isaac para obedecer a Dios, por eso Dios le bendijo. Este pueblo de Dios en Egipto, en una tierra próspera donde se multiplicaban mucho, parecía que sería feliz, pero no fue así. Dios había prometido a Abraham que le daría la tierra de Canaán, no la de Egipto, y le había dicho que su pueblo sería esclavo por 400 años. Leer GN 15.13-14. Los egipcios vieron con temor cómo crecía el pueblo de Dios después de su entrada en Egipto, y un faraón decidió destruir a este pueblo que podría llegar a dominar Egipto. Faraón ordenó matar a los niños hebreos que nacieran varones. Hubo un niño a quien sus padres decidieron esconder para que los egipcios no lo mataran, lo pusieron a flotar en el río Nilo en una cesta, mientras su hermana María vigilaba de lejos. Aconteció que lo encontró la hija de Faraón, que había venido al río. María pensó que lo matarían, pero la hija de Faraón decidió quedarse con él, porque creyó que estaba abandonado. María se acercó, y dijo a la princesa que ella conocía a una nodriza hebrea que se lo criaría. La princesa aceptó y dio al niño el nombre de Moisés. Moisés tenía una gran misión de Dios para realizar. Cuando Moisés creció un poco, lo llevó consigo la princesa hija de Faraón, y fue Moisés educado por los egipcios. Dice la Biblia que Moisés no quería que maltrataran a los judíos que estaban en esclavitud, ellos tenían la obligación de trabajar para Faraón porque eran esclavos. Cuando Moisés fue adulto, un día vio que un egipcio maltrataba a un judío e intervino para defender al judío. En la pelea Moisés mató al egipcio. Al día siguiente vio a dos judíos pelear entre sí y trató de separarlos diciéndoles que eran hermanos, pero uno de ellos le preguntó si también lo mataría como había matado al egipcio. Moisés comprendió que su crimen había sido descubierto y Faraón lo juzgaría por esto, ya no podría quedarse entre los egipcios, y comprendió que los judíos no lo querían por juez. Partió entonces a una tierra donde no le conocieran. Se fue a Madián. Llegó a un pozo y sucedió que estando allí llegaron las 7 hijas de un hombre llamado Yetro a dar agua a las ovejas de su padre. Los pastores que llegaron después al pozo no les permitían abrevar las ovejas, Moisés las defendió y abrevó las ovejas por ellas. Las hijas de Yetro llegaron a casa más temprano que de costumbre y narraron a su papá acerca del hombre que las había defendido. Yetro mandó invitarle a comer con ellos y así agradecerle su gentileza. Por la hospitalidad de Yetro, Moisés encontró donde morar y se casó con la hija mayor de Yetro, pasando así a ser su yerno. Moisés se convirtió en el pastor de las ovejas de Yetro y un día, apacentando el rebaño, llegó detrás del desierto de Horeb y allí vio una zarza que ardía y no se quemaba. Moisés fue a investigar por qué no se quemaba la zarza. De la zarza salió una voz como un trueno que le dijo: Moisés. Moisés. Quita los zapatos de tus pies porque la tierra en que tú estás, tierra santa es. Dios se presentó a sí mismo como el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios mismo era quien hablaba con aquel pastor de ovejas ajenas. Moisés sabía quién era Dios, sus padres hebreos lo habían enseñado a temer y respetar a Dios. Era el Dios de las promesas que se cumplen y de los grandes milagros. Ahora Dios estaba hablando con Moisés. Dios dijo a Moisés que había visto el sufrimiento de su pueblo esclavizado en Egipto, y que iba a librarlo de la mano de sus opresores, y les llevaría a una tierra que fluye leche y miel, la misma tierra que Dios había prometido a Abraham. Dios ordenó a Moisés que fuese a hablar con Faraón porque él, Dios, iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés estaba postrado rostro en tierra por miedo de ver a Dios, considerando su pequeñez como ser humano solo se le ocurrió decir: ¿Quién soy yo, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: Ve porque yo seré contigo. En otras palabras, no importaba que Moisés fuera solamente un pastor, porque Dios era con él, y era Dios quien libraría a su pueblo de mano de Faraón. Moisés sería el embajador de Dios. ¿Y los hebreos? ¿Cómo reconocerían que Dios mismo enviaba a Moisés para rescatarlos? ¿Cuál era el nombre de Dios? Y Dios le dijo su nombre: Yo soy. El nombre de Dios es: Yo soy. Moisés debía ir a los ancianos de Israel y explicarles a qué iba, y todos juntos, ir a Faraón para decirle que el Dios de sus padres había venido a su encuentro y que debían ir a él por camino de 3 días y sacrificar allí holocaustos a Dios. De antemano Dios dijo a Moisés: El Faraón no os dejará ir.
Dios mismo convencería a Faraón por medio de grandes milagros y los egipcios les darían plata, oro y ropas finas. Moisés previó que los hebreos no le creerían y así lo dijo a Dios. El Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Era una vara. Dios le ordenó tirarla al suelo y Dios la convirtió en culebra. Moisés huía de la culebra y Dios le dijo, tómala por la cola, y se volvió de nuevo vara. Otras 2 señales dio Dios para que creyesen en él, pero Moisés replicó aún diciendo que no sabía hablar, no era elocuente. Dios mismo le daría palabras, dijo el Señor, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Ciertamente yo, el Eterno. Ahora ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés todavía replicó y dijo, ay Señor. Mejor envía a alguien más adecuado. Dios se disgustó y le dio por ayudante a Aarón su hermano para que hablara, pero Moisés tendría que ir. Tomó pues Moisés a su esposa y a su hijo y volvió a Egipto. Moisés no era el Mesías. No fue Moisés quien salvó al pueblo de Israel, fue Dios, Jesucristo, Dios que bajó del cielo por amor al hombre. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, lo protegió, lo alimentó, lo educó. Le dio mandamientos para que viviera una vida santa, agradable a los ojos de Dios. Rescate. Moisés regresó a Egipto e hizo ante su pueblo las señales que Dios le había ordenado y el pueblo creyó. Fueron pues ante Faraón y éste se negó a dejarlos ir, eran fuerza de trabajo que hacía los ladrillos para la construcción de las ciudades. Faraón no conocía al Dios de los hebreos y si lo que pretendían era no trabajar, el poderoso Faraón los haría trabajar el doble, ahora no les daría la paja para hacer ladrillos, la tendrían que buscar ellos. Por supuesto, el pueblo clamó a Moisés y Moisés lo dijo a Dios. El Eterno dijo a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, que con mano fuerte no solo los dejará ir, sino que los expulsará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy el Eterno que me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, si bien con mi nombre no me hice conocer, e hice pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde habitaron. Al oír el gemido de los hijos de Israel, oprimidos por los egipcios, me acordé de ellos. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno y os libraré de los trabajos forzados en Egipto, y os salvaré de la servidumbre con brazo extendido y con grandes castigos y os consideraré pueblo mío y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios, al redimiros de los trabajos forzados en Egipto. Y os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo el Eterno. Ex 6, 1, 8. Para entonces el pueblo no hizo caso a las palabras de Moisés, mas Dios lo envió a Faraón y Moisés respondió, si los hijos de Israel no me escucharon, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Pero Dios dijo a Moisés y a Aarón, cuando Faraón os diga, haced milagros, dirás a Aarón que tome su vara y que la arroje ante Faraón y la vara se convertirá en culebra. Y se presentaron Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como el Eterno había ordenado y tiró a Aarón la vara ante Faraón y sus siervos y la vara tornóse culebra. Faraón llamó enseguida a sus sabios y hechiceros, los magos de Egipto, quienes hicieron las mismas cosas. Cada uno de ellos arrojó su vara y todas se convirtieron en culebras, mas la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Y, como lo había previsto el Eterno, endurecióse el corazón de Faraón y no los escuchó. Entonces dijo el Eterno a Moisés, duro es el corazón de Faraón, pues no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve a Faraón por la mañana cuando sale a bañarse, y te pondrás ante él a la orilla del río, y tomarás la vara que se convirtió en culebra. Y le dirás, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el que soy. He aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Ex 7 de septiembre del 18. Esta fue la primera plaga de Egipto. Aarón tocó el río con la vara y el agua del río y de todos los estanques y arroyos de la ciudad, se convirtió en sangre y los egipcios tuvieron que hacer nuevos pozos para sacar agua limpia, pero Faraón no los dejó ir. 7 días después Dios volvió a enviar a Moisés, pero Faraón no escuchó, y Dios hizo que el río produjese ranas, tantas, que había ranas en las camas, sobre la comida y hasta sobre la cabeza de Faraón. Es curioso que la grandeza y el poderío de Egipto venía precisamente de su río Nilo, pues éste daba fertilidad a la tierra,
y siendo que el río les había traído bien, cuando Faraón desobedeció a Dios, solo les trajo. Es curioso que la grandeza y el poderío de Egipto venía precisamente de su río Nilo, pues éste daba fertilidad a la tierra, y siendo que el río les había traído bien, cuando Faraón desobedeció a Dios, solo les trajo mal. Faraón se desesperó y dijo a Moisés: Ora al Señor, yo soy, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo de Israel, para que haga sacrificio al Señor. Y Moisés lo hizo, y cuando murieron las ranas, tantas, que las juntaron en montones y la tierra apestaba, entonces Faraón no los quiso dejar ir. Moisés se sentía frustrado, pero la batalla no era de él sino de Dios, contra un hombre que creía tener el poder sobre la vida de los demás. Dios no peleó con Faraón con rayos y truenos, ni con legiones de ángeles, sino con las cosas más pequeñas de la tierra. La tercera plaga fueron piojos, del polvo salieron tantos piojos que hasta los hechiceros de Faraón temieron a Dios. Pero Faraón no escuchó. Dios mandó la cuarta plaga, moscas que cubrieron todo Egipto excepto sobre la tierra de Gozén donde vivían los hebreos. Ahora sí Faraón dijo: Haced sacrificios al eterno Dios y orad por mí. Moisés oró a Dios y la plaga se quitó, mas otra vez Faraón no los dejó ir. Vino la quinta plaga, Dios mandó que muriera todo el ganado de los egipcios que estaba en el campo, mas Faraón no los dejó ir. Vino la sexta plaga, y trajo Dios sobre los egipcios un salpullido con úlcera, y Faraón no los dejó ir. Al día siguiente envió Dios a Moisés por la mañana a decir a Faraón: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Yo enviaré todas mis plagas a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo, para que sepas que nadie hay como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano para herirte con la peste, tú y tu pueblo habrían desaparecido de la tierra, pero hasta ahora te he dejado vivir para mostrarte mi poder y para que lo conozcan todos los pueblos de la tierra. Ex 9. 14-16, y Dios le anunció un granizo muy pesado y le advirtió que guardasen el ganado que les quedaba y a los siervos en casa, pero hubo algunos que no temieron a Dios y él mandó granizo mezclado con fuego que destruyó hierba, animales y árboles en todo Egipto. Faraón pidió a Moisés que orara para detener la plaga y Moisés lo hizo, pero Faraón no los dejó ir. Vino la octava plaga, langostas que comieron todo, pero Faraón no los dejó ir. Vino la novena plaga, tinieblas. Faraón dijo por fin que podían ir, pero sin sus ovejas y sus vacas. Respondió Moisés: Tenemos que llevarnos el ganado porque servirá para ofrecer holocaustos a nuestro Dios. Faraón dijo: No. Y dijo que si volvía a ver a Moisés lo mataría. Entonces dijo Dios a Moisés: Ahora sí los van a echar de aquí. Pidan alhajas de oro y plata a sus vecinos egipcios, y los egipcios las dieron, porque el pueblo egipcio sí temía a Dios y a Moisés. Y dijo Dios: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Éxodo 7 de abril del 11. Esta última vez no escuchó Faraón, aunque Egipto estaba ya destruido. Ahora el pueblo de Dios se tenía que preparar para la partida. Debemos prepararnos para ir a la presencia del Señor. Era cerca de 1 millón de personas, pero rápidamente se comunicaron las órdenes de Dios. Debían buscar un cordero por familia, debía ser sin defecto. Si la familia era muy pequeña, que se congregaran en otra casa para comerlo. Debía ser de 1 año y perfecto, lo guardarían el 10 de Abib y lo sacrificarían el día 14 entre la tarde del 14 y del 15. Así Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, 10 de Abib, fue prendido el jueves 14 de Abib por la tarde, se le sacrificó entre la tarde del 14 y el 15. Y con la sangre del cordero impregnarían el dintel y los postes de la puerta de la casa, en que lo comerían. Asarían el cordero entero, y lo comerían con panes sin levadura. Levadura equivale a hipocresía, y con hierbas amargas. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, amargas pues representan el arrepentimiento, el dolor por los pecados. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, a Jesús se le incorpora íntegramente y en sus términos.
No podemos decirles sí, pero le aceptamos de una vez sin condiciones. Ninguna cosa dejaréis de él para la mañana, lo quemaréis en el fuego, de nuestro corazón.